Y este capítulo es algo muy solemne, algo que, bueno, nosotros todavía hasta en la actualidad seguimos haciendo en nuestra iglesia. Pero aquí en el Evangelio de Juan tiene una enseñanza bastante profunda. Y vamos a ver de qué se trata esta enseñanza que nos quiere dar el evangelista en este capítulo. Pero vamos a poner en manos de Dios nuestra clase y que sea Él el que ministre nuestros corazones. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor. Tú has derramado tu espíritu en este momento para que nosotros nos veamos beneficiados, Señor, del conocimiento que estás próximo a darnos, Dios. Te damos gracias, Señor, por los recursos que has facilitado para que esto se pueda dar. Y te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que se conectan. Gracias, Dios, porque tú provees lo necesario. Y te pido, por favor, Señor, que nos ayudes a todos a entender lo que nos quieres ayudar, lo que nos quieres dar a conocer. Te ruego, por favor, Señor, que también nuestros hermanos que están a punto de conectarse puedan hacerlo, Señor, y que no les falte los medios necesarios para hacerlo y se vean beneficiados de la bendición que tienes preparada el día de hoy. Gracias, Padre. Te pedimos todo esto en el poderoso nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar este evangelio muy bonito, muy edificativo, pero volvemos a la misma temática. Vamos a analizarlo con la empatía de ponernos en los pies de Jesús. Ahorita ya Jesús prácticamente está a horas de su vía crucis. Ya está como que, híjole, ¿cómo lo podemos explicar? Como que él ya sabe cuál es su sentencia. Ya sabe lo que va a pasar, ya sabe lo que va a padecer, ya sabe lo que va a sufrir, ya sabe la traición, ya sabe muchas cosas y en su cuerpo está cargando todo ese estrés. ¿Sí? Entonces, vamos a ponernos en los pies de nuestro Señor, en su lugar, empáticamente, y a ver si podemos darnos una idea de cuánto dolor está experimentando, cuánto estrés está experimentando ahí nuestro Señor Jesucristo. Y aún así, toma fuerzas, se da el valor para convivir con sus discípulos. Bien, vamos a comenzar nuestro capítulo con un escenario que todos ya más o menos conocemos, lo hemos visto hasta en pinturas, en fotografías, en películas, pero vamos a tratar de imaginárnoslo como lo pinta el evangelista. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Bien, aquí tenemos a un Jesucristo que dice, sabiendo que su hora había llegado, es decir, que ya no iba a pasar de ese día, ya no iba a tener un día más con sus discípulos o un día más de chance para no sufrir lo que tenía que padecer. ¿Sí? Y sin embargo, aún así, decidió cenar con sus discípulos. Y dice ahí que lo hizo porque los amaba. Aún así, y los amaba hasta el fin. Esto quiere decir, es una metáfora o es una forma de decir, este, los voy a amar hasta mi fin. Pero él se refería hasta su fin inmortal.
Entonces, como no iba a llegar se refiere a que para toda una eternidad los iba a amar. Pero aún así, menciona que ya Judas Iscariote había sido tentado por el diablo. Vamos a ponernos también en el lugar de Judas. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido la tentación de pecar, de hacer cosas indebidas? Porque el diablo nos aconseja, nos susurra al oído. Él no puede leer nuestras mentes, ¿eh? Eso es algo que debemos de tener bien claro. Él no se puede meter a nuestra mente y hacernos allí alboroto en nuestros pensamientos. Él no puede hacer eso. Pero sí nos puede estar aconsejando, susurrando al oído, cuchichearnos, incluso hasta ponernos enfrente la tentación para que nosotros podamos caer. Y Judas, como cualquier ser humano, si no porque haya sido el villano de la película, quiere decir que es más villano que nosotros. No, todos en un momento dado podemos ser Judas, ¿sí? Entonces, a esto me refiero a que así como a Judas, el diablo, y noten bien aquí la palabra diablo, el diablo es con D minúscula, no es con D mayúscula. Cuando es D mayúscula estamos hablando del diablo, ¿sí? O sea, una persona propia o es un nombre propio. Pero cuando se habla del diablo con D minúscula, estamos hablando de un sistema demoníaco que ataca a los hijos de Dios, ¿sí? O sea, puede ser un diablo, puede ser el otro diablo, puede ser el otro diablo. Está hablando del sistema. Entonces, aquí no necesariamente Satanás, por darle un nombre propio, es el que le está dando allí la consejería a Judas. Ahorita viene uno, al rato viene el otro y al rato viene, o sea, todo el sistema diabólico. Y aquí es donde insertan esa semillita en la mente de Judas para la traición. Ahora, esto de la traición no necesariamente llegó allí. O sea, acuérdense que el apóstol Pablo, a ver si alguien me puede ayudar en la cita, menciona que el pecado no se da por generación espontánea. El pecado deliberado se da porque se fue sembrando, se fue madurando, de tal manera que cuando ya empieza a madurar y a crecer, es cuando da a luz el pecado. Incluso ahí Pablo da el símil con el alumbramiento, con la gestación del bebé. ¿Sí? Empieza la semillita y empieza poco a poco a crecer, a madurar, hasta que por fin da a luz el pecado. Entonces, en este caso, Judas Iscariote aceptó la semillita del diablo para poder traicionar a Jesús. Vamos a recordar que Judas Iscariote llevaba la tesorería de, de los discípulos, de todo ese gremio, y obviamente Juan dijo que Judas Iscariote era ladrón. O sea, la avaricia, la ambición por delante, seguramente fue lo que lo llevó a la traición. Sabemos de sobra que hubo una cantidad monetaria por la cual lo traicionó. Entonces, si se dan cuenta cómo va eslaborándose la cadenita del pecado, ¿sí? Porque realmente Jesús no era enemigo de Judas. En ningún momento, Jesús reprendió a Judas como lo hizo con Pedro, por ejemplo. ¿Sí? A Pedro en el Evangelio de Mateo le dijo, quítate de aquí, Satanás, que me eres causa de tropiezo. Ay, esas son palabras muy fuertes. Y a Judas nunca le dijo nada. O sea, no había motivo para que Judas odiara a Jesús. Sin embargo, la ambición,
es lo que hizo tropezar a Judas para traicionar a Jesús. Entonces, sabiendo Jesús, dice aquí en el versículo 3, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba. Él ya estaba consciente del destino que iba a tener. No conforme con eso, y esto es digno de admirarse, hermanos, ya a horas de sentencia de muerte, se levantó, se quitó el manto y tomó una toalla y se la atoró en la cintura. ¿Para qué? Para lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. Entonces se los lavaba y con la toalla se los secaba. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Antes de comenzar con el diálogo con Pedro, yo, por la narrativa, me imagino que empezó Jesús por todos los discípulos y el último era Pedro. Pedro, yo me imagino que siendo él tan impetuoso, tan, no sé, eh, este, ¿cómo se le puede llamar? Sí, o sea, se me fue la palabra. Que Pedro es muy impulsivo, vaya, ¿sí? Entonces yo me imagino que mientras le está lavando los pies el Señor Jesús a los demás, Pedro estaba así como que incómodo. A lo mejor quiero pensar que estaba parado y paseándose de un lado a otro, como diciendo, no es posible que estos se dejen lavar por el maestro, porque vamos a recordar que el lavamiento de pies era digno de los sirvientes. ¿Y cómo era posible que Jesús, que el maestro, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el que a nuestro nivel tiene una jerarquía mucho más alta, estos permitan que Jesús les lave los pies? Era evidente que Jesús emanaba una emoción complicada, ¿sí? Es como cuando alguien va cabizbajo y uno le pregunta, ¿qué tienes? No, nada. ¿Qué tienes? No, nada. Pero porque se le ve el semblante. Seguramente aquí Pedro veía el semblante de Jesús y así como que todavía que ven cómo está el maestro, está preocupado, algo le pasa, algo le preocupa. Y en vez de atender al Señor, todavía le extienden los pies a Jesús para que se los lave. Entonces llega Jesús hacia Pedro y le preguntó, ¿tú me lavarás los pies? Entonces Jesús obviamente se da cuenta que Pedro, y no nada más Pedro, ninguno de sus discípulos, incluyendo a Judas. Recuerden que aquí ya Jesús sabía lo que estaba plantándose en el corazón de Judas. Pese a eso, a todos les lavó los pies. Y nadie comprendía lo que estaba sucediendo y le dijo, lo que hago yo, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro todavía en su orgullo dice, a ver, Jesús, ¿sabes qué? Perdóname, pero a mí no me lava los pies jamás. Todavía le recalca el jamás, ¿no? No me lavará los pies. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo.
Es evidente que ya en ese momento ya les había platicado Jesús o ya les había enseñado cierta teología de lo que significa el cielo, la vida eterna, vivir con el Padre, vivir con Él, etcétera. Y el hecho de que diga, no te lavaré, si no te lavare no tendrás parte conmigo, ahí se sacudió Pedro. Pero después Pedro abusa, ¿no? Dice, Señor, no me laves nada más los pies, sino también las manos y la cabeza. No sé, a mí me imagino que Jesús esboza una sonrisa como diciendo, ay, Pedro, no entiendes. Dice, el que está lavado no necesita lavarse los pies, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque todo está limpio y vosotros estáis limpios. Ahora, ¿por qué nada más los pies? Vamos a recordar que ellos antes no tenían zapatos, no tenían botas, usaban sandalias. Entonces, de todo su cuerpo, aunque estuvieran lavados, bañados, limpios, perfumados, por el uso del día, de las caminatas que había, lo más propenso a ensuciarse eran los pies. Entonces, por eso es que los sirvientes de cada casa tenían que acomedirse a lavarle los pies como un gesto de bienvenida y un gesto de educación cultural que había en ese momento. Y era una cortesía que se le daba. Entonces, Jesús le dijo, no necesitas lavarte más que los pies, porque ustedes ya están limpios todos. Y termina diciendo, aunque no todos. Ahí ya cambió el sentido de la conversación, ya no hablaba del físico, ya hablaba en sentido espiritual, ya no todos estaban limpios espiritualmente hablando. Esto es porque ya estaba tramándose, ya estaba creciendo la intención de pecado de, de Judas. Y eso a mí me cayó como balde de agua fría, porque me hizo preguntar yo, ¿estaré limpio ante mi Señor? ¿No estaré yo maquinando pecado en mi ser? Y vamos a entender que estamos hablando de que allí eh, estamos hablando de una condición espiritual, ¿sí? Entonces, yo espiritualmente hablando, estaré limpio ante mi Señor. Y es cuando el salmista dice que debemos pedir que Dios escudriñe todo nuestro ser hasta lo más profundo de nuestro corazón para exponer y confesar nuestros pecados. Y hay veces que nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que realmente estamos maquinando pecado en nuestro interior. Por eso es que también Juan en sus epístolas menciona que el que diga que no ha pecado es un mentiroso. Y desde ahí ya es pecador por ser mentiroso. ¿Por qué se dice todo esto? Porque por mucho que leamos la Biblia, por mucho que estemos asistiendo a clases, por mucho que vayamos a la iglesia, por mucho que estemos ministrando, nuestra naturaleza eh, nata es ser pecador. Entonces, diario tenemos que confesarnos, diario tenemos que pedir perdón por todo lo que nosotros somos. Entonces, diario tenemos que lavarnos ante nuestro Señor, porque todos somos pecadores. Entonces, aquí ya Jesús se está refiriendo que todos allí, en condición humilde, están siendo, ya son limpios, ya son lavados. Pero hay uno que en su estancia espiritual no estaba limpio. Y ahí vamos a entrar ahorita a lo que sigue. porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Ya nuestro Señor Jesucristo sabía quién era Judas Iscariote, no físicamente, sino lo que lleva por dentro, ¿no? ¿Qué lo mueve?
Ya ya sabía él qué iba a pasar. Ah, sí, no te preocupes, mi brother, no te preocupes, adelante. De todos modos, acuérdate que voy a pasar la liga, para que la termines de ver. ¿Sale? Dios te bendiga, mi hermano. Mi hermano José Cristóbal se está despidiendo de nosotros. Tiene otro compromiso. Bien, entonces aquí ya sabía que nuestro Señor ya sabía quién iba a ser el traicionero. Ya sabía lo que iba a suceder, ¿sí? Y por eso se refería literalmente a Judas Iscariote. Pero los discípulos todavía no captaban la onda. Todavía así como que, a ver, platícame más, Señor. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Bien, aquí Jesucristo les recalca, ¿sí? Al ver la carita de todos, así como que, ¿qué tanto está haciendo el Señor? ¿Qué tanto nos está diciendo? Y les pregunta, ¿sabéis lo que he hecho? La autoridad de Jesús no se ejerce de una manera opresiva, se ejerce a través del servicio, ¿sí? Cuando nosotros llamamos a nuestro Señor Jesucristo como Maestro, como Señor, entendemos que Él nos enseña a vivir con humildad y anteponer el bienestar de los demás a nuestras propias necesidades. Qué difícil es eso, mis hermanos. Qué difícil es eso. O sea, estamos viviendo o estamos educados, estamos culturizados de vivir de una forma tan egoísta que es primero yo, después yo y hasta el último yo. Y si les queda duda, sigo yo. ¿Sí? Cosa que aquí el señor, el maestro, dice, ustedes saben que yo soy el maestro, o sea, bien lo decís, dice. Sin embargo, este maestro, este señor, les ha lavado los pies. O sea, se rebajó, por decirlo así, a nivel de sirviente para servir a los demás. Y a veces a nosotros se nos cae el título por servir. Al contrario, yo soy licenciado, yo soy maestro, yo soy doctor y tienes tú que servirme, ¿no? Y eso lo vemos mucho, mis hermanos. O sea, en el gremio donde nos desarrollamos, mi esposa y yo, híjole, ¿cómo se da ese egocentrismo de decir, ustedes están para servirme, yo no les tengo por qué hacer la chambita? Y aquí el Señor Jesucristo está dando todo el ejemplo contrario de lo que esto significa, el verdadero servicio, ¿sí? Si bien es cierto que Jesús nos llamó para seguirlo, pero no solamente por el credo, por las creencias, sino también en acciones. Ahora, lo que está aquí diciendo Jesucristo, también debéis lavaros los pies los unos a los otros, no está instituyendo una ordenanza, no. Muchas iglesias imitan este escenario. Aquí lo que está haciéndonos entender es que si Jesucristo se atrevió, siendo quien fue aquí en la tierra, se atrevió a ser sirviente, ¿por qué nosotros no nos atrevemos también a servir? Ese es más que nada el legado que nos quería dar nuestro Señor Jesucristo en esta enseñanza. No importa el cargo, no importa el lugar que ocupemos,
tenemos que servir con humildad, reconociendo siempre que nuestro ícono a seguir, nuestro valor a seguir es nuestro Señor Jesucristo y no en nuestros logros. Si yo puedo decir, no, pues yo soy este doctor de honoris causa y doctor de doctores. Sí, pero eso a Dios no le sirve. Lo que quiere es que a pesar de lo que seas, el título que tengas, el cargo que tú tengas, seas siervo para con los demás. Es todo lo contrario de lo que este mundo o este sistema nos dice que hagamos. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. A veces buscamos o estamos acostumbrados o es lo que nos han enseñado a buscar reconocimiento. En esta vida deseamos tener un estatus y aquí Jesucristo nos enseña todo lo contrario. Aquí nos enseña que la verdadera grandeza está en el servicio. No importa los estudios que tengamos, el cargo que tengamos, el rango que tengamos, siempre al ser hijo de Dios estamos llamados a servir con humildad. Tenemos que reconocer que nuestro valor es Cristo Jesús. No está en nuestros méritos. Con esto estamos denotando que Dios es suficiente para nosotros. ¿Sí? Que no necesitamos de algún estatus, que no necesitamos de algún poder económico, que no necesitamos nada de eso. Con el simple hecho de servir, seamos lo que seamos en este mundo, estamos dando ejemplo de que Dios es nuestro suficiente, nuestro sustentador. Y todavía en el versículo 17 dice, bienaventurados seréis lo que si las hiciereis. Es decir, si nosotros servimos, vamos a ser bienaventurados, vamos a ser gozosos. ¿Sí? O sea, aquí el Señor Jesucristo nos está compartiendo una parte de la fórmula de la felicidad, vamos a llamarlo así. Si nosotros servimos, por ende vamos a tener felicidad en nuestras vidas. Ahora, en el versículo 18 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Nuevamente está dando señales de que iba a ser traicionado. ¿Sí? Y eso se encuentra en el libro de Salmos, este versículo. Entonces, pese a que está dando una enseñanza de bienaventuranza, de lo que es el servicio, de lo que les ha enseñado, de lo que significa haber sido testigo de las señales de Jesús, aún así dice, uno va a comer del pan conmigo para que me traicione. Y dice en el versículo 19, desde ahora os digo, antes de que suceda, para cuando suceda, creáis que yo soy. Es decir, que Él tiene el control de las cosas. Él ya sabe lo que va a pasar para que cuando suceda, sepan que Él es quien es. Él es Dios. El que recibe. Y todavía dice, en verdad les digo.
el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. ¿Y a quién nos envía nuestro Señor Jesucristo? Nos envía muchas vías, su palabra. Nos envía pastores, nos envía siervos, nos envía ministros, nos envía alabancistas. Y si nosotros recibimos lo que nos están sirviendo, entonces estamos recibiendo a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben, me voy a atrever a hacer un comentario. ¿Ustedes saben cuánto ganan los de la alabanza por ministrar en los días domingos en el servicio? Hasta donde yo sé, no ganan nada. Lo hacen por servir, ¿sí? Y así muchos de estos ministros no ganan nada. Lo hacen por amor a servir a la iglesia. Seguramente hay ministros que sí tienen un sueldo porque se dedican a eso totalmente y obviamente, bueno, pues tienen que llevar pan para su casa, ¿sí? Todos los que ministramos en enseñanza bíblica, hasta donde yo sé, nadie percibe un sueldo, nadie percibe un algo. Lo hacemos porque queremos servir, porque queremos ministrar. Y créanme que la bienaventuranza, yo les comparto mi experiencia, yo me siento muy fortalecido porque cada vez que yo preparo la clase de cada jueves, me llena, como no tienen idea, la palabra de Dios. Yo soy el primer ministrado. Si antes de que Dios les hable a ustedes mediante la palabra, a mí me habla primero y les confieso que hay veces en que me confrontan tanto que me doblo. Y esa es el gozo que yo siento porque sé que mi Padre no me deja. Y eso para mí me alimenta, me nutre. Yo estoy hablando como facilitador de su palabra. Sí, entonces yo me siento muy gozoso. Yo doy gracias a Dios por los hermanos que me pusieron aquí. He de confesar que yo cuando llegué a PIB Satélite quise entrar con bajo perfil, vamos a llamarlo así, si no quería yo ministrar. Y sin embargo Dios me llamó al ministerio y me siento muy gozoso porque esto me obliga a prepararme, me obliga a aprender, me obliga a conocer más a mi Dios y obviamente a transmitirles el conocimiento a todos ustedes también. ¿Sí? Entonces, aquí es la forma del servir, de que sin percibir ni un solo, ni una sola moneda, tenemos el gozo de poder instruir, de poder servirle a nuestro Dios, a su iglesia. Vamos a continuar. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Bien, ya estamos en el punto álgido. Ya estamos entrando en un punto en el que mismo Jesús dice ahí, se conmovió de espíritu. Volvemos otra vez. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando tenemos no sé, un pendiente o a lo mejor un duelo? Vamos a poner un duelo. Sí, tenemos un duelo, el que haya sido una persona fallecida, me quedé sin trabajo, me robaron el carro, un familiar en hospital, no sé, algún duelo que estemos nosotros padeciendo, alguna mortificación, y que a lo mejor estoy comiendo con la familia y en el momento platicamos y todo, pero de repente me llega el flachazo y el recordatorio de que tengo un duelo, de que tengo un estrés y otra vez así como que vuelvo a caer, ¿sí? Me vuelvo a caer triste. Como lo narra Juan, yo pienso que así fue igual. Jesucristo estaba
ya cenando con sus discípulos, estaba compartiendo la cena y de repente nuevamente se estresa. Sí, le entra ese sobrecogimiento a nuestro Señor. Dice aquí, se conmovió de espíritu, en espíritu, y se acordó de que alguien lo iba a traicionar. Y aquí ya de plano no se anda con metáforas ni con analogías. De plano se los declara. En verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Es una declaración fuerte, porque está a la hora de convivir en la hora de la comida. ¿Usted con quién convive o comparte su comida? Regularmente lo hace con gente allegada, con gente querida, con gente de alguna manera íntima, vamos a llamarlo así. No con cualquiera usted come. Y estaba teniendo una reunión íntima con sus amigos, con sus grandes seguidores. Y les declara, uno de ustedes me va a entregar. Y obviamente por la conmoción que tiene Jesús y por lo que emanaba, no podía estar bromeando. Obviamente los discípulos ahí se lo vieron y dijeron, ay, esto es en serio. Y entonces todos empezaron a dudar y empezaron a cuchichear, ¿sí? Y sin embargo, menciona que uno de los discípulos, el que estaba recostado a su lado, este, es el que más, quiero pensar, más cercano estaba a Jesús en esa escena, así como que, ay Señor, no es el momento de decir esto, ¿no? Estamos conviviendo bien, estamos bien, sí, te notamos tal vez demacrado, te notamos nervioso, te notamos estresado, pero como que no arruines la cena con estas declaraciones. Pero todos estaban ya intrigados. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Nuevamente nuestro hermano Pedro, tan impetuoso, tan impulsivo, no se podía quedar con la duda, ¿cómo? Entonces ahí le hizo señas al que estaba recostado junto a Jesús, así como que, pues, pregúntale, ¿no? Ay, ya que tú estás ahí cerquita, pregúntale, a ver quién es. Y entonces este discípulo se le recostó cerca del pecho, no en el pecho, cerca del pecho de Jesús, para preguntarle de alguna manera discreta, ¿no? ¿Quién es? Casi, casi susurrándolo, diciéndole, en mí puedes confiar, tú dime quién es. Y entonces Jesús le dijo, a quien yo diere el pan mojado es aquel. Y mojando el pan se lo dio a Judas Iscariote. Ahora, si lo vemos así plano, pues sí, pues, se lo dio a Judas porque él ya sabía y pues bueno, pues ya estaba, fue la marca que puso Jesús en Judas para que lo traicionara. A ver, mis hermanos, vamos a suponer, estamos en una cena y de repente a mí se me antojó un pan de dulce y antes de agarrar el pan de dulce me lo gana otra persona. Ah, yo quería ese pan.
Regularmente pueden suceder dos cosas. Una, que me digan, pues ni modo, te lo gané, es mío. U otra, que parta un pedazo, toma, mitad y mitad, está compartiendo. Ok, en el segundo escenario, el de compartir, ¿con quién lo haría usted? Seguramente lo haría, volvemos a lo mismo, con una persona que ya tiene una fraternidad muy avanzada, tiene una confianza inmensurable, ¿sí? Incluso se puede conocer como hasta un acto íntimo, ¿no? O sea, no hay bronca. Tomo mi pedacito, yo tú un pedacito y los dos comemos el pan. Sí, es una situación, una relación ya muy estrecha, que vuelvo a lo mismo, no con cualquiera lo va a compartir. Bueno, aquí Jesús moja el pan y se lo da a Judas. Es un acto de intimidad, un acto de confianza, un acto en el que todavía Jesús le da la oportunidad de arrepentirse a Judas. Mira, Judas, yo ya sé eres, ya sé que eres un ladrón, ya sé que la avaricia te motivó, ya sé, pero a pesar de eso, mira, toma de mi pan, órale. Entonces, con esto, Judas pudo haber dicho, híjole, no puedo hacerle esto al Señor. No, no se lo puedo hacer. Y a lo mejor echa marcha atrás. Sin embargo, Judas lo aceptó. Y al aceptarlo, entonces ya no había vuelta atrás ahora sí. Es cuando Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. O sea, ya no pierdas tiempo aquí. Ya no seas hipócrita. Ya no estés fingiendo lo que estás maquinando. Velo a hacer. Entonces, en ese mismo versículo 27, dice que Satanás entró en él, en Judas. Lamentablemente muchos predicadores hacen mención que aquí hay una posesión demoníaca. Y no, no hay posesión demoníaca. A ver, permítame que hay unos comentarios. Perdón, se me fue mi hermano José Alberto. Aquí es donde hay que tener el conocimiento y discernimiento porque pareciera una ordenanza directa. Exactamente. Me refiero que es al lavamiento de pies, ¿verdad? Sí, hermano, tienes toda razón. Perdón, tenía achicado la, este, mm, la ventana del chat. Pero tienes razón, mi hermano. No es una ordenanza. Pareciera, pero no es una ordenanza directa. Muchas gracias, hermano. Mi mamá dice, lo que recibes es de gran bendición de Dios. Toda la palabra que estamos recibiendo es una gran bendición de Dios. Y incluso hasta me atrevería a decirles a mis hermanos que hay detalles que a lo mejor lo vemos como lectura plana y lo vemos así como una lectura de historia, ¿no? Y respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado es aquel, y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vayas a hacer, hazlo. No, pues qué mala onda del Judas, ¿no? Pero si nos adentramos al escenario, si nos olvidamos tantito de lo que estamos ahorita viviendo y nos penetramos allí a la escena, a lo mejor hasta podemos pensar igual que Judas, o sentir igual que Cristo, o ser igual de impetuosos que Pedro. O sea, allí es lo bonito de discernir la palabra de Dios, y es una bendición, porque encontramos detalles que a lo mejor no conocíamos la historia, pero no habíamos visto esos pequeños detalles que marcan la diferencia. Y aquí el pequeño detalle que a veces muchos predicadores no saben o no encuentran o se les hace más fácil decir, aquí hubo una posesión demoníaca con Judas. Aquí literalmente dice, Satanás entró en él. No hubo una posesión demoníaca, mis hermanos. No puede haber una posesión demoníaca delante del maestro. Sí, ¿por qué? Porque
los demonios oyen o ven a Jesús y huyen. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que en ese momento fue cuando ya se maduró la semillita de traición que había tenido Judas. Aquí es donde dice, ahora sí lo traiciono. Ya no puedo más, necesito lana, necesito dinero y ahora sí voy a traicionarlo. Y por eso Jesucristo le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Entonces Judas se quedó así como que, ok, si tú ya lo sabes todo y me estás dando autoridad para hacerlo, pues no ha de ser tan malo entonces. Entonces, sí, voy por el dinero. Pero obviamente ahí era un, un enlace de pensamientos entre Judas y Jesús, donde Judas sabía lo que Jesús ya le estaba declarando y Jesús sabía lo que Judas ya iba a hacer. Pero nada más era entre ellos dos. Y ninguno de los que estaban ahí entendió, pues, qué está pasando con este par. ¿Por qué le dijo el maestro a Judas, lo que vas a hacer, hazlo, pero ya? No. Y menciona que algunos pensaban que como Judas tenía la tesorería y estaban celebrando la cena de la Pascua, pues reparte los bienes, ¿no? Reparte dinero a los pobres. Ellos pensaron eso, o sea, todo fue muy discreto. Seguramente, y el único que le cayó el 20 fue al discípulo que estaba recostado al lado de él. Porque le preguntó quién es y le dijo que cuando yo meta, a quien yo le diera el pan remojado, es él. Entonces ahí se quedó así como que será o no será, pero ahí hubo discreción. Entonces ninguno de los discípulos se atrevía a explorar más allá de lo que significaba. Vamos a continuar, mis hermanos. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Aquí ya cuando Judas se sale de esa sala, entonces Jesucristo dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Es decir, que a partir de allí iban a suceder ciertos hechos en los que solamente los verdaderos escogidos lo iban a ser testigos de lo que iban a compartir. Por eso era necesario que Judas se saliera, porque ya no era bienvenido a partir de allí para estar en comunión con Cristo. Entonces por eso dice, ahora ya es glorificado. O sea, ya Judas no iba a ser testigo de esa glorificación. Y por eso les dice, hijitos, ahora ya no los trata como amigos, ya les habla más íntimo. Estaré con vosotros un poco,
Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde voy, vosotros no podéis ir. Ya les estaba cayendo el 20 a los discípulos, como que ya estaban con una certidumbre más certera de saber qué es lo que está pasando. Yo me imagino que allí en esa sala el silencio era el ruido más estruendoso de ese momento. No se escuchaba nada, estaban todos perplejos de lo que estaban oyendo. Tal vez no sabían ni qué decir ni cómo actuar por no querer cometer un error. No sé, yo me imagino aquí la sala estaba totalmente en silencio, escuchando qué más va a decir el maestro, porque yo no tengo palabras para preguntar o para decir, ¿qué quieres decir, maestro? Mejor me quedo callado, mejor que siga hablando el maestro. Continuamos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Aquí nuestro Señor Jesucristo da un nuevo mandamiento. Dice que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, Jesucristo dio hasta el ejemplo de amar al enemigo. Tanto es así que a Judas le mostró misericordia hasta el último minuto, por amor. Por amor hasta le lavó los pies. Por amor le compartió de su bocado, de su pan, y sabiendo que lo iba a traicionar. Si ustedes, mis hermanos, y yo supiéramos que vamos a recibir una traición y nos enteramos de buena fuente que vamos a recibir una traición, recibirían al traidor en su momento más íntimo que puede ser una cena, muy difícilmente, ¿no? Y a lo mejor alguien podría decir, bueno, pues el que tenga uso de sus facultades mentales, que tenga un buen juicio, ni loco va a andar aceptando este tipo de personas. Sin embargo, Jesús lo hizo y dio este mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. En Mateo 5:44 da un ejemplo de esto, cómo es amar. Y dijo, amen a sus enemigos, bendecir a los que los maldicen, hacer bien a los que los aborrecen y orar por los que los ultrajan o persiguen. Yo me quedé pensando lo difícil que es orar por quien me robó, orar por quien me traicionó, orar por quien me dañó. Es difícil, hermanos, porque mismo Jesucristo dice, porque si aman a las personas que ustedes aman, ¿qué recompensa tienen? Si saludan solamente a sus hermanos o a su familia,
¿qué recompensa tienen? Y todavía remata el Señor diciendo, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Ah, miren, esto me cayó así como balde de agua fría. Em, Cada vez que voy a un banco, a Inbursa, que es al que asisto comúnmente, hay el poli que está custodiando la sucursal. Les voy a confesar algo, mis hermanos, pero que no salga de aquí. Ah, qué mal me cae este señor. Y se los digo con el corazón en la mano. ¿Por qué? Porque anda nada más viendo a ver qué hace uno para... No, no puede hacer eso. No, no puede hacer esto otro. Sí, una persona entró una ocasión con lentes de esos que tienen fotogray, que con el sol se oscurecen y con la sombra, bueno, se van blanqueando, se van transparentando. Entonces venía esta persona con sus lentes, pero del sol de afuera. Cuando llega, no puede usar esos lentes porque están oscuros, quíteselos. Dice, no, no me los voy a quitar porque si me los quito no veo. Es que no puedo entrar con lentes oscuros. Espérese hasta que se hagan blancos para que ya pueda pasar. No, hombre, así a mí me cayó como que, ¡ay, qué prepotencia de este hombre!, ¿no? Pero así los hay, y como él hay muchos, y les estoy poniendo un solo ejemplo. Entonces, cada vez que paso a esta sucursal, lo paso y me sigo de frente, y ni lo veo ni nada. Cuando veo este versículo, que tengo que orar hasta por mis enemigos, digo, no, no es un enemigo franco este señor, ¿no? Pero por sus actitudes y todo, yo lo tomo como mi enemigo, como que no se merece ni me saludo. Y cuando me dice mi señor ahorita esto, ahí es donde está el poder de la administración, la hermana Mara. Sí, ese es el poder de la administración. Antes de compartirles esto, hice recapitulación de este versículo. Ay, pues tengo que darle por lo menos los buenos días, porque dice ahí, si saludas nada más a tus hermanos, a tus amigos, ¿qué recompensa tienes? Está bien, Dios. Te prometo que a la siguiente que vaya, por lo menos las buenas tardes sí le voy a dar a este amiguito. ¿Por qué? Porque Jesucristo me lo dice. Tienes que ser perfecto porque el Padre es perfecto. Ay, y efectivamente, mi hermana Mara, así pasa. Hay veces que en nuestro haber tenemos gente a nuestro alrededor que no tragamos. Y se lo digo como lo que es, mis hermanos. Yo no me voy a andar tras las ramas o maquillando las palabras. Es la verdad. Tenemos gente que no tragamos. Y se los digo porque pues somos humanos. Sí, este, hay gente que no tragamos. Es más, me atrevo a decir, perdónenme la expresión, me atrevo a decir que hasta hay gente que de verla hasta nos enferma. Y ese no es un verdadero cristiano. Ahí es donde dice Jesús, ámense unos a otros como yo los he amado. ¿Y qué creen, mis hermanos? Lo más triste es que no nada más sucede en nuestro lugar de habitar o nuestro lugar de trabajo. Hasta en la misma iglesia puede haber personas que de verlas, híjole, se nos retuerce el estómago. Y a lo mejor todavía ni nos hace nada, pero nada más, pues porque su apariencia no cuadra conmigo. Y ya lo estoy juzgando y no le saludo y así como que ahí viene y me volteo y me hago el disimulado porque pues no quiero ni que me vea ni que me dirija el saludo, porque no. Y aquí es donde nosotros entramos, mis hermanos, ¿sí? Amar a nuestros enemigos, amar a los que no nos saludan, saludar incluso a todos. Uy, qué difícil, ¿verdad, mis hermanos? Y yo lo digo así, se los confieso, sí, estoy entre amigos, estoy en confianza, me ha pasado y no nada más una vez.
muchas veces. Y si no quiero ser cínico con ustedes, simplemente es, me pongo de ejemplo porque lo he vivido, lo he sentido, lo he palpado y tengo también mucho que trabajar en eso, porque hasta incluso hasta para manejar. Cuando se nos atraviesa alguien, o lo digo con respeto, no sé quién maneje moto aquí, pero hasta un motocicleto que se nos atraviesa aquí, híjole, no le decimos florecitas, ¿verdad? A esta persona. Le decimos muchas cosas. Y no, tenemos que reprimir eso, tenemos que sacar la perfección que queremos llegar ante nuestro Padre, todo, solo por ser discípulos de nuestro Señor. Y entonces aquí nos dice, le dice a sus discípulos, ámense los unos a los otros. ¿Sí? Dice, en esto conoceréis todos que si son mis discípulos, si tuviereis el amor los unos a los otros. Y aquí Simón Pedro le dijo, ¿y a dónde vas? Pero fíjense bien el cortón que le dio Pedro. Les está hablando del amor. Seguramente se lo está diciendo porque en su momento se va a dar a conocer lo que hizo Judas o lo que va a hacer Judas y no quería que sus discípulos se llenaran de odio hacia Judas. Entonces los estaba preparando. Pero nuevamente el impetuoso de Pedro. Ajá, sí, ajá. Bueno, ¿pero a dónde vas? ¿Por qué me dices que nosotros no podemos ir a donde tú vas a ir? O sea, le cambió totalmente el tema porque a lo mejor Pedro ni siquiera prestó atención a este mandamiento. Él quería saber qué iba a pasar en un futuro. Y le dijo Jesús, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Ay, Señor, pues no te entiendo. O sea, no me lo puedes explicar con palitos y manzanitas porque no te entiendo. Por eso se le hizo fácil decirle a Jesús, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Así que yo voy a donde tú vayas, cueste lo que cueste. Entonces Jesús le respondió, a ver, mi amigo Pedro, ¿estás seguro? ¿Ya te diste cuenta de lo que estás diciendo? ¿De veras tu vida pondrías por mí? Ya me imagino a Pedro diciendo, sí, sí. ¿Estás seguro, Pedro? Sí, ya te dije que sí, señor. Pues yo nada más te digo y te lo digo en serio y no estoy bromeando. No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Paz. ¿Qué cara habrá puesto Pedro ahí? O sea, le está ofreciendo su vida al Señor y todavía el Señor le dice, pues de una vez te digo, no cantará el gallo hasta que me hayas negado 3 veces. Y con esa acusación, como todavía no sabían qué onda con Judas, yo me imagino que a lo mejor todos los discípulos se le quedan viendo a Pedro. Ay, ¿eres tú el que lo vas a negar, lo vas a traicionar? ¿Quién te viera? Ya me imagino a nuestro amado Pedro así como que, no, espérenme, o sea, es más, todavía ni canta el gallo, ¿por qué me ven así, no? O sea, vean el ambiente, hermano. O sea, es ahí donde cuando uno se mete en la lectura, vive ahí lo que a lo mejor hasta vivió Pedro, ¿no? Un momento muy vergonzoso. Entendamos que ahí los discípulos no sabían todavía qué pasa con Judas, excepto de uno, y eso, pues, no sé si lo sepa muy bien o no, pero después de repente Jesús se voltea y le dice a Pedro, antes de que cante el gallo, tú ya me negaste 3 veces. Wow. ¿Qué habrá dicho Pedro ahí? Dicen por ahí, ¿no? Calladito te ves más bonito. Y ahí termina nuestro capítulo 13, mis hermanos. Entonces, si se dan cuenta, es una lectura muy apasionante en la que si nos metemos en los pies de cada uno de ellos, podemos llegar a sentir, a vivir, a estremecernos de todo lo que está sucediendo ahí. Híjole, mis hermanos, doy gracias a Dios por estas enseñanzas que muchas veces las hemos leído, las vemos en películas, no las predica el pastor y pues, a veces la vemos por requisito porque
bueno, pues es lo que hay que ver o es la prédica en turno. Pero cuando hacemos esta meditación, este estudio inductivo que a veces es necesario, yo me estremezco, ¿sí? Y se me hace la piel de gallina de ver todo lo que está sucediendo en ese escenario nada más. Mis hermanos, les agradezco mucho el tiempo que hayan prestado para este capítulo. Nos vamos al capítulo 14, donde pues ya, ustedes por la historia que hemos visto ya se imaginarán que sí, sí. Y no es algo agradable, sin embargo, hay mucha enseñanza dentro de todo ese sufrir, de todo ese vía crucis. Hay mucha enseñanza, mis hermanos. Pero previa a eso, hay una relación muy íntima entre Jesús y el Padre, a la cual nosotros debemos también imitar para llegar a ser el varón perfecto que nos pide Dios que seamos. Muchas gracias, mis hermanos. Les agradezco mucho el tiempo que hayan puesto a esto. Mi hermana Mara, muchas gracias. Al contrario, gracias a Dios que nos da esta, esta enseñanza.